Hola, ¿qué tal estás? Soy Loida Burgos, especialista en educación emocional y estudiante de teología. Quiero darte la bienvenida a esta serie, Interpretando emociones a través de historias bíblicas. Aquí exploraremos cómo las historias bíblicas pueden iluminar nuestra comprensión emocional y espiritual y cómo aplicar estas lecciones a nuestros desafíos diarios. Cada episodio nos sumergirá en una historia bíblica, extrayendo valiosas enseñanzas y compartiendo reflexiones. Tu participación es fundamental, así que te animo a compartir tus experiencias y pensamientos en los comentarios. Iniciamos la serie con la transformación del corazón, la conversión de Pablo, una historia poderosa sobre el cambio y la redención. Suscríbete y activa las notificaciones para compartir este viaje de descubrimiento y crecimiento. Comencemos esta emocionante aventura. En este primer capítulo veremos una de las historias más impactantes y significativas del Nuevo Testamento, la conversión de Pablo. No solo es un relato de cambio radical, sino también un testimonio poderoso de cómo la fe y la gracia divina pueden remodelar nuestras vidas. Antes de su conversión, Pablo era conocido como Saulo de Tarso. Saulo no era un hombre ordinario, era un fariseo dedicado, conocido por su inteligencia y su ferviente defensa de las leyes y tradiciones judías. Su celo religioso no conocía límites, llevándolo a perseguir implacablemente a aquellos que seguían el camino de Jesucristo. Para Saulo, estas acciones no eran solo un deber religioso, sino una forma de servicio apasionado a Dios, conforme a su entendimiento de la fe. Sin embargo, el camino de Saulo estaba a punto de cambiar radicalmente. En su viaje a Damasco, con el propósito de arrestar a más seguidores de Jesús, Saulo se encontró con algo inesperado, un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Este momento poderoso y sobrenatural no fue solo una transformación de su entendimiento teológico, sino también una profunda reestructuración de su corazón y sus emociones. La historia de Pablo es un recordatorio conmovedor de que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Es una historia de redención, de un corazón endurecido convertido en un instrumento de amor y misericordia. A través de su experiencia podemos ver cómo la verdad divina puede iluminar nuestras vidas, transformando nuestras creencias más arraigadas y nuestras emociones más profundas. En el podcast de hoy vamos a explorar no solo los hechos históricos y bíblicos de la conversión de Pablo, sino también las emociones y pensamientos que podrían haber influido en su transformación. Entenderemos cómo este cambio radical en su vida puede servirnos de ejemplo e inspiración en nuestra propia búsqueda espiritual y emocional. Así que acompáñame mientras descubrimos juntos las lecciones y las emociones entrelazadas en la transformación del corazón, la conversión de Pablo, y cómo esta historia puede resonar en tu propia vida. ¿Estás listo para explorar uno de los giros más dramáticos y significativos de la historia bíblica? Vamos a analizar de forma emocional la historia de la transformación de Pablo, pero para ello primero vamos a ver ese contexto en el que Pablo vivía previo a su transformación. Al abordar la transformación de Pablo, es esencial comprender primero quién era Saulo de Tarso antes de su encuentro con Cristo. Saulo era un fariseo profundamente arraigado en las enseñanzas y tradiciones judías. Su identidad estaba intrínsecamente ligada a su fe y a la ley mosaica, elementos que definían su perspectiva del mundo y su interacción con aquellos a su alrededor. La ferviente dedicación de Saulo a sus creencias se manifestaba en una pasión que para muchos rozaba el fanatismo. No solo era un defensor de la ley judía, era un perseguidor activo de cualquier movimiento que considerara herético, especialmente el naciente cristianismo. Saulo creía firmemente que estaba haciendo la obra de Dios, defendiendo la pureza de su fe contra lo que percibía como una grave amenaza. Este celo lo llevó a participar en actos de represión y persecución. El libro de Hechos nos relata su aprobación en el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano,
un acto que ilustra la profundidad de su convicción y la severidad de sus emociones. Este momento no solo muestra su dedicación a la ley judía, sino también un corazón que en ese momento parecía impermeable a la compasión o a la empatía hacia aquellos que seguían a Cristo. Saulo estaba en muchos aspectos en un estado de ceguera emocional y espiritual. Su enfoque estaba tan centrado en la ley y en la tradición que no podía ver la misericordia, la gracia y el amor que Jesús enseñaba. Este contexto pretransformación es crucial para entender la magnitud del cambio que estaba por experimentar. Su vida estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos, no solo en sus creencias, sino en su comprensión emocional y espiritual del mundo. Analicemos ahora el momento de la conversión de Pablo. En el corazón de la historia de Pablo se encuentra un evento que no solo cambió el curso de su vida, sino también transformó radicalmente su estado emocional y espiritual: el encuentro en el camino a Damasco. Este momento es tan dramático como simbólico, marcando una ruptura abrupta con su pasado y el inicio de una nueva vida bajo la luz de Cristo. Mientras Saulo viajaba a Damasco, armado con el fervor de su misión de perseguir a los seguidores de Jesús, se encontró con lo inesperado: una luz cegadora del cielo y la voz de Jesús preguntándole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este momento es fundamental, ya que representa no solo una confrontación física, sino también una confrontación emocional y espiritual. En esta experiencia, Saulo enfrentó una verdad que desafiaba todas sus creencias anteriores: la voz de Jesús hablándole directamente. No era solo un llamado al arrepentimiento, sino también una invitación a abrir su corazón a una realidad espiritual más profunda. Este encuentro lo dejó temporalmente ciego, un simbolismo poderoso de su estado anterior de ignorancia y la necesidad de una guía divina para ver la verdad. La reacción emocional de Saulo en este evento es el punto clave para entender su transformación. El shock, la confusión y finalmente la aceptación marcan un cambio profundo en su ser. En los días siguientes, mientras permanecía ciego y ayunaba en Damasco, Saulo experimentó una metamorfosis interna. No solo se desprendía de sus viejas creencias, sino que también se despojaba de las emociones de odio y orgullo que lo habían impulsado hasta ese momento. El momento de su conversión no fue solo un cambio de mente, sino un renacimiento del corazón. Saulo, que había sido un símbolo de resistencia al cristianismo, ahora comenzaba su jornada como Pablo, un apóstol de Jesucristo, dedicado a difundir el mensaje que una vez intentó destruir. Este giro emocional y espiritual es un testimonio de la capacidad transformadora del amor y la gracia divinos. Tras su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, la vida de Saulo, ahora Pablo, se transformó de manera irrevocable. Esta transformación fue mucho más que un cambio de nombre o de misión. Fue una metamorfosis completa de su carácter y emociones. Pablo emergió de su experiencia no solo como un ferviente difusor del cristianismo, sino también como un ejemplo viviente de la gracia redentora y el amor de Dios. La humildad se convirtió en una característica definitoria de Pablo. La persona que una vez fue conocida por su orgullo y su celo intransigente, ahora reconocía su propia debilidad y la necesidad de la gracia de Dios. Esta humildad no era una señal de debilidad, sino una manifestación de su comprensión más profunda del amor y la misericordia de Dios. Su epístola a los Filipenses refleja esta transformación, donde habla de considerar todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La compasión también floreció en el corazón de Pablo. El hombre que había perseguido a los cristianos con ferocidad ahora se convertía en su protector y hermano. Esta compasión se evidencia en sus numerosas cartas a las iglesias que podemos leer en el Nuevo Testamento, donde constantemente expresa su amor, preocupación y deseo de guiar a los creyentes en su fe. Además, la conversión de Pablo encendió en él un ardiente deseo de difundir el mensaje cristiano.
Su pasión por el Evangelio lo llevó a emprender múltiples viajes misioneros, enfrentando adversidades, persecuciones y sufrimientos. A pesar de estos desafíos, su compromiso nunca flaqueó. Su vida se convirtió en una dedicación total al servicio de Cristo, impulsado por un amor profundo y una gratitud inquebrantable hacia quien lo había salvado. El cambio en Pablo es un poderoso testimonio de la transformación radical que puede ocurrir cuando uno se encuentra verdaderamente con Cristo. Su historia es un recordatorio de que, sin importar nuestro pasado, todos somos susceptibles de ser transformados por el amor y la gracia de Dios. La vida de Pablo, tras su conversión, es una invitación para todos nosotros para experimentar una transformación similar en nuestras propias vidas, abriendo nuestros corazones al poder transformador de la fe. En este apartado vamos a ver cómo podemos aplicar en nuestro mundo, en nuestro día a día, relacionando la historia de Pablo con nuestras propias transformaciones contemporáneas. En nuestro mundo moderno, las historias de transformación como la de Pablo siguen siendo profundamente relevantes y resonantes. Aunque nuestras vidas puedan parecer distantes de los relatos bíblicos, los temas de cambio radical, revelación y redención son universales y atemporales. Al explorar cómo la historia de Pablo se relaciona con situaciones actuales, podemos encontrar inspiración y orientación para nuestras propias jornadas de transformación. Uno de los ejemplos más claros de transformación emocional y espiritual en la actualidad es el de personas que enfrentan y superan adicciones. La adicción, ya sea a sustancias, comportamientos o incluso a relaciones tóxicas, a menudo lleva a las personas a un estado de ceguera emocional y espiritual, similar a la de Saulo antes de su conversión. El proceso de recuperación, que frecuentemente implica un profundo despertar espiritual, puede ser paralelo al encuentro de Saulo con Jesús. Así como Pablo emergió de su experiencia con una nueva visión y propósito, muchas personas que superan adicciones encuentran un nuevo sentido en la vida, a menudo ayudando a otros que luchan con problemas similares. Otro ámbito donde vemos transformaciones significativas es en individuos que han experimentado una crisis personal o profesional. Estas crisis, ya sea una pérdida, un fracaso o un desafío inesperado, pueden actuar como un camino a Damasco, pero en moderno. En estos momentos críticos, al igual que Pablo, muchas personas se enfrentan a verdades incómodas sobre sí mismas y su entorno. Este reconocimiento puede ser el catalizador para un cambio profundo, llevando a una vida más auténtica y alineada con valores más profundos. Además, en la era digital actual no es raro escuchar historias de individuos que han experimentado transformaciones a través de encuentros en línea, ya sea a través de comunidades de apoyo, contenido inspirador o incluso conversaciones profundas con extraños. El mundo digital puede ser un espacio para revelaciones significativas y crecimiento emocional. Estas experiencias, aunque diferentes en forma, reflejan el núcleo del cambio experimentado por Pablo. Un encuentro inesperado que conduce a una profunda reevaluación personal. Por último, la historia de Pablo resuena especialmente con aquellos que han experimentado cambios en sus creencias religiosas o espirituales. Al igual que la conversión de Pablo, el camino de la fe de cada persona es único y a menudo marcado por momentos de lucha, de duda y finalmente iluminación. Estos viajes, aunque personales y diversos, comparten el tema común de la búsqueda de la verdad y la transformación interior. La historia de Pablo nos enseña que no importa cuán fijos o inamovibles parezcan nuestros caminos, siempre hay espacio para el cambio y la transformación. Su viaje de ceguera a la vista, de perseguidor a predicador, nos inspira a todos a estar abiertos a los giros inesperados de la vida y a las posibilidades de renovación y redención. Los momentos de revelación o crisis pueden actuar como catalizadores para una transformación personal profunda, tal como lo fue para Pablo en el camino a Damasco. Estos momentos críticos, aunque a menudo son difíciles y desafiantes, tienen el poder de alterar nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, llevándonos a un nuevo entendimiento y a menudo a un nuevo camino en la vida.
En el contexto contemporáneo, las revelaciones pueden venir en muchas formas. Para algunos puede ser una experiencia espiritual o religiosa que le cambia la vida, similar a la de Pablo. Para otros puede ser el reconocimiento repentino de una verdad personal profunda, como la necesidad de cambiar de carrera o de dejar una relación insatisfactoria. Estos momentos de claridad a menudo vienen después de periodos de reflexión interna o como resultado de enfrentar situaciones difíciles y pueden llevar a cambios radicales en cómo vivimos nuestra vida. Las crisis, ya sean personales, como una enfermedad o la pérdida de un ser querido, o globales, como lo fue la pandemia del COVID-19, también pueden ser momentos decisivos. Estas situaciones nos obligan a reconsiderar lo que es verdaderamente importante, a replantearnos nuestras prioridades y a veces a redescubrir nuestras pasiones y propósitos. La crisis actúa como un espejo, mostrándonos nuestras vulnerabilidades y fortalezas y ofreciendo la oportunidad de reconstruirnos de una manera más auténtica y alineada con nuestros verdaderos valores. Además, los momentos de crisis a menudo fomentan un sentido de comunidad y solidaridad. Al igual que Pablo, que encontró un nuevo sentido de propósito y comunidad tras su conversión, muchas personas descubren una conexión más profunda con los demás en tiempos de dificultad. Esta conexión puede llevar a una transformación personal a través del apoyo mutuo, el aprendizaje compartido y la comprensión empática. Es importante reconocer que, aunque estos momentos pueden ser disruptivos y a veces dolorosos, también son oportunidades para el crecimiento y el cambio significativos. La historia de Pablo nos muestra que incluso las crisis más profundas pueden ser el inicio de un viaje hacia una transformación positiva. Nos enseña a estar abiertos a los cambios que traen estas revelaciones y crisis y a buscar activamente el crecimiento y la comprensión en medio de ellos. La transformación personal no es un proceso fácil ni lineal. Requiere tiempo, reflexión y a menudo la voluntad de enfrentar verdades difíciles. Sin embargo, al igual que Pablo, cada uno de nosotros tiene la capacidad de emerger de esos momentos transformados con una nueva visión de nueva vida y un renovado sentido de propósito. Pero, ¿cómo podemos aplicar las lecciones de la transformación de Pablo? La historia de Pablo no es solo un relato de cambios pasados. Ofrece lecciones atemporales que podemos aplicar en nuestras vidas hoy, especialmente en términos de empatía, cambio de perspectiva y redención. Estas lecciones son fundamentales para nuestro crecimiento personal y espiritual y pueden guiarnos hacia una vida más plena y compasiva. La empatía es una de las transformaciones más notables en la vida de Pablo. Antes de su conversión, su entendimiento de los seguidores de Cristo era limitado y teñido de prejuicios. Tras su experiencia en el camino a Damasco, su corazón se abrió para comprender y sentir el dolor y las luchas de los demás. En nuestra vida cotidiana podemos seguir el ejemplo de Pablo practicando la empatía activa. Esto significa escuchar sinceramente, tratar de comprender las experiencias de los demás desde su perspectiva y responder con compasión. Al hacerlo, no solo enriquecemos nuestras relaciones, sino que también fomentamos un entorno de entendimiento y apoyo mutuo. El cambio de perspectiva es otro aspecto crucial en la historia de Pablo. Su experiencia le permitió ver el mundo de una manera completamente nueva. De manera similar, nosotros podemos buscar activamente cambiar nuestra perspectiva, especialmente cuando enfrentamos desafíos o conflictos. Esto puede implicar considerar las opiniones y experiencias de los demás, reflexionar sobre nuestras propias creencias y estar abiertos a nuevas ideas y enfoques. Cambiar nuestra perspectiva nos permite abordar los problemas de la vida de manera más creativa y compasiva. Finalmente, la redención es un tema central en la transformación de Pablo. A pesar de su pasado, fue capaz de encontrar un nuevo propósito y significado en su vida. Esta lección es también particularmente poderosa, ya que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar y que todos tenemos la capacidad de cambiarnos y redimirnos a nosotros mismos. Ya sea rectificando errores, buscando perdonar y ser perdonados, o simplemente tomando un nuevo camino en la vida, la redención es siempre al alcance de cualquiera.
Las lecciones de la vida de Pablo nos alientan a ser más comprensivos, a abrazar nuevas perspectivas y a creer en la posibilidad de un cambio positivo, sin importar nuestro pasado. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria, podemos experimentar nuestra propia transformación, no solo mejorando nuestras vidas, sino también impactando positivamente en las vidas de los demás. Antes de concluir nuestra exploración de la transformación del corazón, la conversión de Pablo, me gustaría que reflexionáramos acerca de 2 versículos clave que capturan la esencia de esta historia. El primero de ellos lo encontramos en Hechos 9, 3 y 4, y nos dice: mientras iba de camino, de repente, una luz del cielo lo rodeó. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este versículo captura ese momento crítico de revelación y la pregunta profunda que marca el inicio de la transformación de Pablo. En Gálatas 2:20 leemos: He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Este versículo refleja la profunda transformación interna de Pablo, su cambio de identidad y su nueva vida en Cristo. Con todo esto podemos reflexionar cada uno de nosotros con nuestras propias conversiones o nuestros cambios significativos en la vida. Al igual que Pablo, todos tenemos momentos en los que nuestra vida toma un giro inesperado, donde enfrentamos una revelación o una crisis que nos desafía a cambiar. Estos momentos pueden ser tan dramáticos como un encuentro en el camino a Damasco o tan sutiles como una comprensión gradual de la verdad. Reflexionemos sobre los momentos en los que hemos experimentado cambios significativos en la perspectiva, en creencias o en estilo de vida. ¿Qué nos impulsó a estos cambios? ¿Fue una experiencia de crisis, una revelación gradual o el encuentro con una verdad que no se podía ignorar más? Al igual que Pablo, ¿cómo hemos navegado por estos cambios y qué impacto han tenido en nuestra vida? Esta reflexión no solo es un ejercicio de introspección, es una oportunidad para reconocer cómo estos momentos de transformación personal son parte integral de nuestro viaje espiritual. Nos enseñan, nos moldean y a menudo nos acercan más a nuestra auténtica esencia y propósito. Vamos a recordar otro versículo que también resuena con la idea de que nuestras experiencias, especialmente aquellas que involucran crisis, pueden convertirse en fuentes de guía y apoyo para otros. Lo encontramos en 2 de Corintios 1:4 y dice así: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el consuelo que nosotros mismos recibimos, podamos consolar a los que están pasando por cualquier clase de aflicción. Este versículo nos recuerda que nuestras propias experiencias de dificultad y superación no solo nos transforman, sino que también nos equipan para ayudar a otros en sus propios caminos, al igual que Pablo, que utilizó su transformación para guiar y apoyar a otros. Nuestras historias pueden convertirse en faros de esperanza y orientación para quienes nos rodean. Ahora os pregunto, ¿cómo ha cambiado esos momentos de transformación tu comprensión sobre ti mismo, sobre ti misma y sobre todo tu comprensión de los demás? ¿Has descubierto nuevas fortalezas, pasiones o un propósito más profundo? Al mirar hacia atrás, en tu propio camino a Damasco, ¿qué lecciones has aprendido sobre la resiliencia, la fe y la capacidad de adaptación? Pensemos también en cómo estas experiencias han afectado a nuestra relación con los demás. Hemos encontrado que, a través de nuestras propias luchas, podemos empatizar más profundamente con las dificultades de los demás. ¿Hemos podido ofrecer consuelo y orientación a partir de nuestra propia superación, como lo indica 2 de Corintios 1:4? Esta reflexión es un llamado a reconocer y valorar nuestras experiencias, no solo como parte de nuestra historia personal, sino también como una herramienta para ayudar y guiar a los demás. Nuestras vidas, marcadas por momentos de cambio y crecimiento, son relatos vivos de superación y esperanza que pueden inspirar y alentar a las personas que nos rodean. Al igual que Pablo, cada uno de nosotros tiene una historia única de transformación y superación.
Estas historias llenas de desafíos y victorias no solo nos definen, también nos brindan la oportunidad de ser una fuente de apoyo y luz para los demás. Reflexionemos sobre cómo podemos usar nuestras experiencias para guiar, consolar y empoderar a aquellos que están atravesando sus propios momentos de crisis o revelación. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro viaje por la transformación de Pablo, pero no es el final de nuestra conversación, de hecho es solo el comienzo. Me encantaría saber cómo esta historia te ha resonado. ¿Has tenido tu propio camino a Damasco? ¿Ha habido un momento de revelación que lo cambió todo? Si es así, no seas tímido, no seas tímida. Comparte tus experiencias en los comentarios, porque quién sabe, tu historia podría ser justo lo que alguien necesita escuchar hoy. Pero no te limites a contar tu historia de transformación. ¿Cómo ves ahora el mundo? ¿Lo ves diferente? ¿Qué cambios has hecho en tu vida que te han llevado a estar de otra manera, a ser de otra manera? Ya sabemos, a veces un simple comentario puede encender una chispa en otra persona, llevándola a su propio momento de cambio. Y aquí va la pregunta clave del capítulo de hoy. ¿Cuál ha sido el momento de transformación más significativo y cómo ha impactado en tu vida y en la de los demás? Espero leer tus respuestas y reflexiones, porque cada historia es única y cada una tiene el poder de inspirar. Antes de despedirme, quiero decirte que si este mensaje te ha hablado al corazón, si has sentido una chispa de inspiración o simplemente te ha gustado la historia, no te la guardes para ti, hay que compartir. Así como Pablo no se guardó su experiencia, tú tampoco. Puedes compartir este vídeo con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Nunca se sabe a quién podría llegar estas palabras. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Así no te vas a perder los futuros podcasts donde vamos a seguir explorando historias inspiradoras, reflexiones profundas y, quién sabe, alguna otra revelación o alguna otra transformación. Porque seamos honestos, nunca está de más seguir escuchando, aprender y indagar un poquito más en estos temas tan profundos. No te olvides, comenta, comparte, suscríbete. Juntos podemos hacer de este lugar un espacio para el crecimiento, la reflexión y, ¿por qué no?, para conocernos mejor. Hasta la próxima.